2 veces. Da gibt es dort. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia, nuestro lente enfocado hoy en Colombia. Estos son los hechos. Surtirá esa inexequibilidad, surtirá efectos a partir del 1 de enero de 2020, a fin de que el Congreso, dentro de la potestad de configuración que le es propia, expida el régimen que ratifique, derogue, modifique o subrogue los contenidos de la Ley 1943 del 18. He dado instrucciones al Ministerio de Hacienda y Crédito Público para que a la mayor brevedad presente ante el Congreso de la República un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso de la República. La ley de financiamiento, que fue una de las apuestas del gobierno de Iván Duque para costear parte del presupuesto de Colombia, pues sufrió este miércoles un revés en la Corte Constitucional. Fue declarada inexequible porque los magistrados argumentaron que el trámite en el Congreso estuvo viciado. El Ejecutivo impulsó la normativa para, según ellos, solventar un déficit fiscal de 14 billones de pesos heredados, según denunció de la administración de Juan Manuel Santos. El gobierno colombiano presentará esta misma ley con un mensaje de urgencia al Parlamento y espera que sea aprobada antes del 31 de diciembre. Según detractores, el tiempo juega en contra del mandatario. Por eso la pregunta hoy: ¿cómo afectará la economía colombiana que la Corte Constitucional haya derogado esta ley de financiamiento? Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, bienvenido. ¿Cómo le afecta? Andrea, muy buenos días. Quiero decirles que afecta, hay muchas expectativas, muchas inversiones que están en curso, bajo algunos incentivos que estaban en la ley de financiamiento, la estabilidad económica de nuestro país, sobre todo nuestra credibilidad en el marco internacional, pero sobre todo la incertidumbre que se genera en los mercados y en nuestra economía. De esa manera afecta a Colombia este fallo de la Corte. José David Riveros, abogado constitucionalista, ¿cómo le afecta? ¿Cómo afecta a la economía de Colombia? Buenas, Andrea. Pues básicamente yo creo que la afectación no va a ser muy grande como se proyecta. Dieron un tiempo para que el gobierno actúe nuevamente y por lo tanto yo creo que el impacto inmediato en la economía no va a ser sustancial. Inexequibilidad por vicios de trámite. Ese es el argumento que dio la Corte Constitucional de Colombia para frenar la ley de financiamiento. Pero ¿cómo el fallo tendrá un efecto diferido? El contenido de la normativa dejaría de estar vigente el 1 de enero del 2020, porque tras la medida, el presidente Iván Duque ordenó al Ministerio de Hacienda radicar con mensaje de urgencia el mismo proyecto derogado. Espera que sea aprobado antes de finalizar el año. El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, manifestó que la prioridad del gobierno es encontrar la forma de devolver la sostenibilidad de las finanzas públicas. Por tal motivo, anunció que se radicará la misma reforma aprobada por el Legislativo. Lo que quiere el gobierno es decirle al Congreso de la República, con todo respeto, que vamos a llevar exactamente lo que ellos aprobaron. Algunas cosas no estábamos muy de acuerdo, otras cosas muy de acuerdo, pero exactamente lo que se aprobó por márgenes de 2-1 es lo que vamos a llevar al Congreso. Estas declaraciones del ministro se dan después que el presidente de la República, Iván Duque, le solicitara presentar un nuevo proyecto de ley de financiamiento que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que tenía la ley. Un proyecto de ley que recoja todos los beneficios, mecanismos y normas que contenía la ley aprobada por el Congreso de la República. Carrasquilla anunció que al tomar el texto aprobado se incluirán algunos artículos polémicos como el de la sobretasa a los movimientos financieros. Así lo aprobó el Congreso. Había gente que estaba de acuerdo, gente que estaba en desacuerdo, pero va a ir con ese artículo. El gobierno radicará en próximos días la nueva ley de financiamiento para iniciar sus debates en el Congreso de la República. ¿Para qué le sirve o para qué servía al gobierno una ley de financiamiento? El objetivo era enmendar el déficit del presupuesto general de Colombia del 2019, que se encuentra tasado en 25,6 billones de pesos. En palabras más sencillas. La norma le permitía obtener nuevos recursos para cubrir el llamado hueco fiscal y de esta forma poder financiar algunos de los proyectos y programas. Hay que decir que los incentivos a las macroinversiones, a la economía naranja y a las amnistías de capitales aplicados este año gravable 2019 se mantendrán. Y también las declaraciones de renta que se presenten en el 2020 serán con base a la ley anulada. Con 6 votos a favor, 3 en contra, la Corte Constitucional derogó la normativa que fue aprobada en diciembre del 2018. Pero, ¿en qué se basaron los magistrados para tumbarla?
La Corte dijo que hubo un grave error en el trámite de la ley. Se debió publicar formalmente lo que aprobó el Senado para que la Cámara pudiera saber sobre qué artículos iba a discutir, y eso no se hizo. Es lo que se llama el principio de publicidad cuando se tramitan leyes, y que la Corte en este caso cree que no se cumplió con ese principio. Señor Ramírez, ¿se aprobó mal? Es lo que o sea, para entenderlo, en América Latina y que todo el mundo, ¿se aprobó mal una ley en Colombia? Andrea, para hablar a los colombianos de manera clara, este proyecto, esta ley de financiamiento, primero que todo, fue aprobada de manera regular, de manera clara, con la publicidad que requería un proyecto de ley. ¿Por qué? Porque fue publicado en la página del Senado de la República, fue expuesta por el ponente ante todos los representantes de la Cámara, se discutió previamente, hubo discusión de la proposición y muchos de los artículos que aprobaron en el Senado ya estaban siendo aprobados por la Cámara de Representantes. Lo que no puede decir la Corte, que además personalmente me parece un fallo político, porque en el Congreso llevamos más de 5 años, yo llevo 5 años, donde muchos proyectos de ley se han aprobado de esa manera y la Corte Constitucional nunca ha dicho nada al respecto. Y en la publicidad se da, y la Corte Constitucional no puede decir cómo se debe hacer el debate, porque dijo que es que la Cámara de Representantes no ha hecho el debate como debe hacerlo. Y yo pienso que el Congreso de la República es autónomo en dar el debate, y si la Cámara de Representantes está de acuerdo en el texto que aprobó el Senado de la República, es dar una discusión, es dar un debate, y que están de acuerdo en esos artículos que aprobó el Senado de la República. No puede decir la Corte ahora decir, Congreso tiene que debatirlo así o asá. José David, ¿se aprobó mal? Bueno, sin duda se aprobó mal, Sí. digamos, eso pues lo dice la Corte, pero además, digamos, vamos al fondo. ¿Qué fue? Claro, pero el señor Ciro está diciendo que no se aprobó mal. Sí, pero bueno, digamos, eso ya será una discusión, pero digamos, quien dirime esto, si se aprobó mal o se aprobó bien, es la Corte y la Corte Constitucional. dice, se aprobó mal una ley en Colombia. ¿Eso es lo que dice la Corte? La Corte dijo, se violaron los principios del proceso legislativo en la ley de financiamiento. ¿Qué se hizo mal? Básicamente dos cosas, digamos. El principio de legalidad, que es muy importante, especialmente cuando estamos hablando de reformas tributarias o leyes que crean tributos, como sería esta ley de financiamiento, y más adelante, si quieren, podemos analizar más en detalle si, digamos, eso se podía, si en una ley de financiamiento este tipo de cosas se puede, cuál es el objetivo de la ley de financiamiento, que también es muy importante jurídicamente. Principio de legalidad. Pero un segundo, José David. ¿Se declara inexequible y se tumba esta ley porque se aprueba mal o porque hay cosas dentro de la ley que son inconstitucionales y no...? Porque se aprueba mal. Okay. La Corte analizó única y exclusivamente el procedimiento Para legislativo. aprobarla. El Perfecto. procedimiento. Y llegó a la conclusión que se aprobó mal, básicamente por varias razones. Principio de legalidad, Listo. principio democrático, que es muy importante, y es que se haga un debate en el recinto del Congreso de la República, contrario a lo que dice el senador. ¿No se debatió esta ley? La Corte no dice cómo debe hacerlo, sino dice, hagan el debate. En este caso, pues la Corte encontró que no hubo debate, simplemente una de las cámaras decidió, sin mayor publicidad, que es el tercer elemento, que aprobaba lo que otra cámara había resuelto, sin haber dado ningún tipo de debate frente al tema. Eso fue lo que dijo la Corte, esos fueron los tres principios que encontró la Corte violados, y que por lo tanto eso es muy importante en un Estado democrático, porque ahorita, digamos, la discusión es ante una aparente ley pues beneficiosa para la economía. Pero ¿qué pasa si hubiésemos valorado en su mayoría que esta ley no es beneficiosa para la economía y la tramitan de la misma manera? Estoy seguro que ahí el senador estaría diciendo que se vulneraron los principios del proceso legislativo. Andrea, sí hubo el debate, y tan sí hubo el debate que el ponente del Senado fue a la Cámara de Representantes a explicar los artículos que se aprobaron en el Senado de la República. Y no puede decir la Corte Constitucional que el principio de publicidad debe ser leyendo artículo por artículo o publicando en la Gaceta, cuando ningún proyecto de ley se hace de esa manera. Y segundo, sí hubo la publicidad necesaria porque se publicó en la página del Senado de la República, y lo importante aquí es que para el debate los congresistas tengan a disposición un texto, sí lo tuvieron. Y segundo, sí hubo debate, tan hubo debate que hubo varias intervenciones debatiéndolo en la proposición de acoger el texto de Senado. Y segundo, tan sí hubo debate que, repito, el ponente de Senado fue a explicar lo que se aprobó en el Senado diferente a lo que llevaba aprobándose a la Cámara, porque más del 70% del texto fue el mismo que se aprobó en la Cámara de Representantes. Vamos más allá. José David, ¿qué pasa hoy con esa ley? Porque el Estado dijo, bueno, pusimos esta ley para
ayudarnos en la economía del país, para subsanar un déficit que tenemos, como está pasando en otros países de América Latina, dictando medidas económicas porque dicen, bueno, tenemos un déficit fiscal muy grande, tenemos que subsanarla de alguna manera. ¿Qué pasa con el país hoy? Bueno, eso, digamos, es una discusión bastante amplia y es, digamos, cuál había sido el impacto de la ley de financiamiento durante estos meses en los que estuvo en vigencia, que fueron más o menos 10 meses en los que estuvo en vigencia. Unos dicen que hubo un impacto positivo, alegan que Colombia está creciendo al 3% y sin ella estaría creciendo alrededor del 2%. Eso pues estará por verse, pero digamos, ¿qué buscaba una ley de financiamiento o cuál es el verdadero objetivo de una ley de financiamiento? Es el buscarle recursos a un presupuesto previamente aprobado que no tiene los recursos, que no tiene los recursos necesarios para implementarlo. Entonces lo que busca en esencia es recaudar fondos. En esta ley de financiamiento habían unas normas que sí, que recaudaban fondos, pero muchas otras que no recaudaban fondos. Por ejemplo, había un montón de exenciones tributarias creadas nuevas que no voy a valorar si están bien o que si son buenas o malas para la economía. Eso pues se lo dejo a los economistas, pero hay una discusión de si eso sí buscaba el objetivo de la ley de financiamiento. ¿Cómo podría entenderse que si yo lo que estoy es tratando de buscar recursos para financiar un presupuesto que está desfinanciado, cómo saco unas normas o que sacan más gastos o que reducen o hacen exentos a unas personas de tributar? La pregunta, en este momento, esa ley en Colombia... Está vigente. Está vigente. Está vigente. Está vigente hasta el 31 de diciembre. Incluso va a estar vigente el próximo año. Me explico. Aunque hayan dicho que está inexequible desde el 1 de enero del 2020, las personas van a declarar renta el próximo año sobre el año 2019. Me explico. ¿Con esta ley? Exactamente, porque las personas que van a declarar renta el próximo año lo declaran con efectos del 2019, que es la ley que hoy quedó vigente para este año, porque la inexequibilidad es a partir del 1 de enero. Lo que sí entra, digamos, deja sin efectos es lo que va a ser del próximo año, que por ejemplo el IVA. Y lo que pasa acá es que hay muchas inversiones o macroinversiones que estaban pendientes de llegar a Colombia en caso del sector agropecuario o economía naranja, que obviamente quedan en mucha incertidumbre, o sobre todo la normalización tributaria de muchos recursos que tienen colombianos en el exterior, que los entraron para declarar bajo una disminución de los impuestos, y obviamente eso también queda en el limbo. Por eso es importante que obviamente tenemos los tiempos para aprobar una nueva ley de financiamiento, que digamos eso hay que darle la tranquilidad a los inversionistas, a los actores económicos de nuestro país y sobre todo en el marco internacional que van a llegar a Colombia, hay que darle la tranquilidad que tenemos los tiempos para aprobar una ley de financiamiento y que los efectos de este año igual están garantizados y que les daremos la tranquilidad para que el próximo año estén con los mismos. Un segundo, porque hablemos de términos monetarios. En términos monetarios, ¿qué impacto tendría en la economía colombiana si no hay ley de financiamiento? El recaudo tributario en 2020 caería en 1.6 billones de pesos colombianos frente a lo previsto en las cuentas fiscales, lo que dejaría un recaudo de 156.9 billones en lugar de 158.5 billones. Esto implica que sería equivalente a 14.1% del Producto Interno Bruto en 2020 en lugar de 14.2%. ¿Logrará, José David, porque dice Ciro que están en el tiempo para tener la próxima, ¿logrará salir con éxito en el Congreso una nueva ley de financiamiento? Pues vamos a ver si lo logran. Tienen hasta el 31 de diciembre, pueden llamar a sesiones extraordinarias que puede pasar después del 16 de diciembre. Lo que sí no puede pasar es que vulneren una vez más el principio democrático. El debate hay que darlo. ¿Sí? Digamos, no, es muy difícil que ahora nos digan que van a pasar el mismo proyecto aprobado y que como ya lo habíamos aprobado ni siquiera lean, solo aprueben y voten los 4 debates que vengan, o bueno, como va a ser mensaje de urgencia, entonces seguramente en las comisiones van a estar conjuntas, no va a haber 4 debates. ¿Y será exactamente la misma ley? ¿Es lo que ha dicho el presidente? ¿Es exactamente la misma ley? Yo sí creo que el gobierno va a tiene radicar. que hacer reformas? Yo creo que el gobierno va a radicar la misma ley, pero no va a salir la misma ley. Eso estoy convencido. Porque de eso. va a haber porque claro, tiene que haber debate. Estoy convencido. Sí, los congresistas no van a dejar que eso pase. Pero entonces eso demuestra que no hubo debate la primera vez. ¿Sí? Pues el debate tiene sus consecuencias, que es precisamente la modificación. Claro. Uno diría, hombre, ojalá las modificaciones sean acabar lo malo. No dice entonces que en la primera sí no hubo debate y en esta sí va a haber. Porque si va a haber cambios es porque la van a debatir. Porque puede haber que de pronto algunos efectos que no se preveían en el año anterior, pues no resultaron los esperados. Se piense mejor. Inclusive, ¿Por qué no? ¿Por qué no?
Okay. Inclusive hubo unos artículos que al final el gobierno no estuvo de acuerdo, que se aprobaron. Yo Vamos a ver qué pasa con el tema de las zonas francas, del sistema financiero. Había unas normas que involucraban a esos dos sectores que el gobierno no estuvo de acuerdo. Vamos a ver si, por ejemplo, lo radica con esas normas, a pesar de que no estuvo de acuerdo e incluso promovió demandas contra esos artículos ya por temas de fondo, no necesariamente por el procedimiento, pero promovió demandas por temas de fondo a ese par de artículos. Vamos a ver si, por ejemplo, el gobierno lo radica a pesar de no estar de acuerdo. Yo creo que va a haber cambios sustanciales en esa ley de aquí a diciembre. Yo pienso que aquí los partidos políticos en este debate o esta discusión que falta en estos 2 meses y un poco más del año, pienso que los partidos o los congresistas deben superar las diferencias de partidos y aquí tenemos que tener una conciencia por el país y pensar en el país y sobre todo en la tranquilidad de nuestra economía. Y yo sí pienso que debemos tener la conciencia de sacar adelante esta ley de financiamiento. Ojalá no salga con muchos cambios. ¿Pero no es responsabilidad de los legisladores pasar el texto sin cambios en la ley? Porque ¿No yo no veo por qué ¿No? Porque si de pronto se puede modificar el caso de zonas francas, que afecta a muchas inversiones que estaban sujetas. Pero si se cae por procedimiento y no por discusión, entonces que sea el mismo, que se apruebe lo mismo. Sin duda no se va a aprobar lo mismo y tan no se va a aprobar lo mismo que aquí está el ejemplo perfecto. El senador del partido de gobierno, él mismo está diciendo que les gustaría ver unos cambios. El partido de gobierno, que el presidente de la República anoche, hace 15 horas, dijo que por favor aprobaran el mismo texto. Y pues ya hay una discusión, es evidente que no va a haber. Yo quisiera, antes de hacer, es que el senador ha hecho un par de referencias al tema de la seguridad jurídica, que me parece muy importante, porque eso es lo que llaman, digamos, la confianza inversionista, que sí, es cierto, es muy importante que las normas tengan una estabilidad para generar inversión. El que llega a hacer una inversión, pues necesita hacer un plan de largo plazo de, bueno, yo cuánto me voy a gastar en impuestos de aquí a 20 años mientras yo hago esta inversión y obviamente si van cambiando las normas, pues le genera una inseguridad. Pero es muy importante decir que esa inseguridad no la genera la decisión de la Corte. La inseguridad jurídica la genera no haber dado este debate. ¿La genera el Congreso? No haber dado este debate. ¿Es responsable el Congreso totalmente? No haber dado este debate de manera como decía la Constitución. Ese es donde se genera la inseguridad. Y otro factor muy importante, en Colombia en los últimos 20 años, más o menos cada 18 meses hay una reforma tributaria. Entonces, esa es la inseguridad jurídica que la genera o los gobiernos de turno, los congresos de turno, pero no las decisiones judiciales. Ciro, antes de ir a la pausa. Que repito, es muy claro en el comunicado, pues porque no tenemos el fallo de la Corte Constitucional diciendo que es que faltó el principio de democracia, de legalidad, de publicidad, diciendo que es que tuvo que haber un debate así, de esa forma como ellos dicen, cuando la discusión sí se tuvo. Tan sí se tuvo que ellos votaron acogiendo un texto y votaron esa proposición y votaron también y escucharon la intervención del senador ponente. Entonces yo sí pienso que aquí hay que aclarar que esto me parece a mí un fallo muy político. Segundo, yo sí pienso que aquí nosotros tenemos que aclarar algo. La Corte Constitucional aquí da un golpe severo a la seguridad jurídica del país, ha dado un golpe muy grande, sobre todo a la historia política, cuando hoy vemos unos magistrados donde hemos visto algunas tendencias políticas con anteriores gobiernos, y me parece muy grave teniendo el salvamento de voto de un magistrado de la Corte Constitucional, donde dice: hubo participación, hubo debate, hubo discusión, hubo publicidad. Un magistrado de la Corte Constitucional que votó en contra de la mayoría de la Corte. Otros 6 dicen lo contrario. Y es muy claro. Entonces, eso me deja muy preocupado. Cerramos este bloque diciendo que fue fallo en la forma de aprobarlo y no en el fondo. Sí, sin duda, digamos, eso fue lo que analizó la Corte. La ley como tal no tiene ningún problema. La ley como tal no tiene ningún problema. No sabemos, la forma de aprobar. No sabemos, habrá... Pero no es lo que dice la Corte. Hasta ahora no lo analizó la Corte el fondo. Ni lo va a analizar ya, seguramente porque pues ya se declaró inexequible. Lo analizará eventualmente si repiten el mismo texto y lo demandan más adelante. Vamos a una pausa. Hoy hablamos cómo afectará a la economía colombiana que la Corte Constitucional haya derogado la ley de financiamiento. Es lo que debatimos el día de hoy aquí en Suma la Noticia. Ya volvemos. Como un golpe a la inversión, a las tasas de crecimiento y a la confianza. Así califican algunos economistas el impacto que tendría en la economía colombiana la derogación de la ley de financiamiento. El presidente Iván Duque hizo un llamado a la calma. A los empresarios, a los emprendedores, a la comunidad internacional y a todos los que han visto un buen camino claro en esta ley de financiamiento, les aseguramos que junto con el Congreso de la República
procederemos con sentido de urgencia y patriotismo, pensando en la seguridad jurídica y seguir haciendo de Colombia un lugar atractivo para el desarrollo empresarial. Si no hay ley de financiamiento, ¿quiénes dejarían de tributar más? Lo que beneficiaría a los más ricos si no se revive la ley. Desaparecería el impuesto extraordinario al patrimonio del 1% para quienes tienen un patrimonio líquido superior a 5.000 millones de pesos. También dejaría de existir el aumento al impuesto a los dividendos. Si la norma no continúa en 2020, se quitaría un impuesto al consumo del 2% a la venta de inmuebles nuevos o usados con valor superior a 26.800 unidades de valor tributario, que equivalen a 918.4 millones de pesos en el 2019. ¿Y quiénes perderían? El gobierno y fundamentalmente el sector empresarial de todos los tamaños, incluyendo los emprendedores. Si no hay ley de financiamiento, no habría reducción del IVA a bienes de capital en compras grandes. Según cifras del Ministerio de Cultura, unas 40.000 empresas de las industrias creativas y de base tecnológica existentes, más las que se creen hasta el 2021, no tendrían la exención por 7 años del impuesto de renta aplicable para las que no vendan al año al menos 80.000 unidades tributarias. Se acabaría la reducción en las tarifas del impuesto de renta como un estímulo para impulsar el crecimiento y la generación de empleo. Hablemos de la afectación, José David. Yo quería tal vez ponerle como una comparación a lo que podría haber sucedido en el Ecuador. En el Ecuador decretaron unas medidas económicas que sin duda eran la eliminación de los subsidios a la gasolina, entre otras, y afectaba pues directamente al pueblo, ¿verdad? Al ciudadano común, al que maneja un carro, a echar una gasolina, al que maneja, a los campesinos, en general. Aquí, ¿a quiénes afectaba o a quiénes beneficiaba esta ley tributaria, esta ley de financiamiento? Digamos, yo sí creo que es muy importante decir que estamos lejos de una catástrofe, como nos la pintan algunas veces. ¿Es tan grave como No, estamos muy lejos de una catástrofe. Que el ciudadano del común, lo que yo decía ahorita, el ciudadano que hoy almorzó un ejecutivo a las 3 de la tarde, no se siente afectado ni porque aprobaron la ley de financiamiento ni porque la derogaron o la declararon inexequible. Él siente que su vida no le afecta por la ley de financiamiento. ¿Esta ley de financiamiento iba más bien dirigida a quiénes? Era sin duda un tema mucho más hacia el empresariado, hacia quienes van a hacer inversión, al que también está, digamos, arrancando empresa. Que no está mal, digamos, yo no estoy criticando eso, pero era frente a ellos a quienes estaba dirigido en su mayoría. Había exenciones, por ejemplo, las personas jurídicas, es decir, las empresas, les iban a reducir la declaración de renta, el impuesto de renta, hasta el 30%, hoy está en el 35%. Pero, por ejemplo, a las personas naturales, es decir, al empleado que gana 5 o 4 millones de pesos mensuales, la renta le iba a aumentar hasta el 39%. Es decir, la afectación realmente iba a estar más afectada a la persona natural que la empresa. Después discutimos si haberle bajado los impuestos a la empresa reactiva la economía o no, si genera más empleo o no. Eso estará por verse porque, por ejemplo, pues sin duda este año el empleo en Colombia ha aumentado con ley de financiamiento vigente, entonces pues no se sabe muy bien si de verdad hubo ese impacto positivo o no, pero entonces estamos muy lejos de una catástrofe, les afectará a unos, pero a la gran mayoría de los colombianos no, y seguramente pues algunas de los temas que están ahí van a ser aprobados de aquí a 31 de diciembre. Pero aunque no sea la mayoría de los colombianos, a esa porción de colombianos que es empresariado e inversión, tiene consecuencias, Ciro. Correcto, ¿no? Andrea, pero lo primero, los que más iban a resultar perjudicados con la ley de financiamiento son las personas de más altos ingresos, donde se iba a sentir en personas naturales, las personas que ganan más de 30 millones de pesos mensuales u 80 millones de pesos mensuales. Alrededor de unos 10.000 dólares estamos hablando. Segundo, los patrimonios por encima de 5.000 millones de pesos iban a empezar a pagar un impuesto al patrimonio. Entonces son las personas de más altos ingresos que iban a resultar afectados por la ley de financiamiento. Segundo, nosotros tenemos que mirar y cómo promover el empleo gradualmente, por eso no se ha sentido todavía, porque la gradualidad iba disminuyendo el impuesto de renta corporativa, de renta de personas jurídicas, empresas, de 37 al 30%. Segundo, nosotros también hablamos del régimen simple, que es poder nosotros coger a todos los pequeños comerciantes de todo el país, ya íbamos en 9.000 solo este año, 9.000. Es una cifra histórica y muy buena para que pequeños comerciantes se puedan integrar en este régimen simple, pagando todos sus impuestos en un solo trámite. Y eso es algo muy beneficioso. Sí. Yo solo para terminar. Adelante. Lo que yo quiero también decir es que
ingresaron muchos recursos del exterior para normalizarlos en Colombia, para que paguen impuestos. Ingresaron alrededor de 13 billones de pesos. ¿Dónde queda esa plata? ¿Dónde quedan esos recursos? ¿Dónde queda la tranquilidad también de muchos inversionistas que iban a llegar? Y ya había muchas inversiones pendientes, lo dijo el ministro de Hacienda y el ministro de Comercio en un debate hace poco en el Congreso, para inversiones en el sector agropecuario y de economía naranja en Colombia. Quedan en el INE. José David. Dos cosas. Digamos, yo creo que hay dos discusiones distintas. Uno es si la ley de financiamiento era buena o mala. Otro es cuál es el efecto de la decisión de que se declaró inexequible y que hoy ya no existe. Digamos, esta discusión de si es buena o mala será una discusión además muy amplia que además realmente llevamos dándola un año. Meses, sí, un año casi. Pero ¿cuál es el efecto? Pues el efecto no es tan grande y el mismo senador da dos ejemplos. Pero José David, es algo que se aprueba en un país. Sale se reconoce a nivel internacional. Pero estamos hablando también de... Bueno, pero es la Corte Constitucional también, ¿no? Y luego... que la Corte Constitucional, que en otros procedimientos claro, iguales no dijo lo mismo. Y Colombia queda a nivel internacional y en la región como, bueno, se aprobó una ley de financiamiento que es Y luego resulta que, disculpen, esa ya no es la ley. No, porque la aprobamos mal. Pues, pero es que no es culpa de la Corte Constitucional. Es culpa del Congreso. Claro. ¿Pero cómo queda el país? Pues seguramente hacia la confianza inversionista será mal, pero yo lo que yo quiero decir, sí, pero lo que yo quiero decir, eso no lo da la decisión. Pasó igual, ahí sí no dijo nada. No, el principio democrático en el fast track estuvo éramos oposición, nos aprobaban en contra de nosotros proyectos de bienal de regalías, leyes de presupuesto y nunca dijeron nada. Pero nunca violando el principio democrático. Claro, uno lo aprueba con un pupitazo. Pero eso también es una jugada política del Congreso para aprobar a carreras esta iniciativa. ¿Esto no fue una jugada política del Congreso? Digamos, en algo tiene razón el senador, que digamos esto es una práctica relativamente frecuente en el Congreso, e inclusive ayer, o sea, horas después, minutos después de que les declararon inexequible, estaban pidiendo en la Cámara de Representantes que le aprobaran el presupuesto que había recientemente sido aprobado en el Senado. O sea, que iban a hacer exactamente lo mismo 10 minutos después de que la Corte Constitucional les dijo que no podían hacer eso. Y lo iban a volver a hacer. Eso es una práctica frecuente, y que sea frecuente no significa que esté bien y que entonces no la perdonen a nosotros porque ya otros la hicieron. Que irá si o si no. Es que ¿cómo la Corte va a decir? Porque la Corte va a decir, oiga, ustedes no debatieron bien. Pero, no debatieron bien, tienen que debatir 30 minutos y no 5. O tienen que debatirlo 8 horas y no 1. Es una caricatura, senador, de lo que dijo la Corte, porque la Corte no dijo eso. No es válido que la Corte Constitucional le esté diciendo al Congreso, oigan, hay que hacer las cosas bien. Estoy de acuerdo, en eso estoy de acuerdo. Eso es un llamado de atención. Porque usted está diciendo... Pero tengamos el mismo rasero para todo. Dos. Usted está diciendo... Hay un límite imaginario. ¿Empezar o no? Sí, de acuerdo. Pero hay un límite imaginario. Usted ha dicho que es un fallo muy político. ¿Por qué? Porque pienso que no se ha mirado con el mismo rasero a esta misma práctica. ¿Se está juzgando la ley de financiamiento, según usted, porque es la ley de financiamiento de Iván Duque? Correcto. Porque con Santos tuvimos fast track, así se pupitreaba acogiendo el texto de Senado y Cámara. Leyes de presupuesto y bienal de regalías, que me acuerdo porque yo estaba ahí hace 4 años como representante de la Cámara y como oposición, y nos decían lo mismo, y en la Corte Constitucional nunca dijo. O sea, la Corte Constitucional, usted está diciendo, falló políticamente hablando. Mire, es mi opinión personal. Hagamos José David, cosa, a ver, ¿usted cree que el fallo es muy político? Yo le firmo, para que no tengamos la discusión, yo le firmo que las otras entonces estuvieron mal aprobadas. Supongamos eso. Eso no implica que nos la tengan que perdonar de aquí en adelante. En algún momento. Usted dice es un buen inicio. En algún momento tenemos que respetar el procedimiento legislativo. Y lo otro es, digamos, esto obviamente no es un fallo político. O sea, los principios del trámite legislativo. Para usted la Corte Constitucional está fallando en Constitución. Por supuesto, pero además los principios del procedimiento legislativo son principios que protegen el Estado democrático. Porque es que ahí es donde se debaten las cosas. ¿Qué tal? Es que hoy porque nos gusta esta ley de financiamiento. Pero ¿qué tal si hubiese llegado un gobierno al que no nos gusta? Pasa una reforma tributaria en los mismos términos procedimentales en las que se pasaron acá, en las que estoy seguro estarían unos diciendo, no, esa reforma tributaria lo que va a hacer es dañar la economía. Hoy estarían contentos porque hubo una decisión que le hace respetar a ese gobierno el procedimiento legislativo. Entonces yo sí creo que deberíamos tener una discusión un poco más objetiva en ese tema y no insinuar que hay discusiones, que hay una decisión política por parte de la Corte. Y lo último, porque digamos, alcanzó a insinuar que había unos magistrados de Santos, e inclusive el salvamento de voto es de un magistrado ternado por Santos. Correcto. Entonces, como negociador de La Habana, no trabajó en el gobierno del presidente Santos. Eso es diferente. Otra cosa es que ha sido ternado, pero lo eligió
Santos, sí, entonces, digamos, pero no, yo entonces sí de aquí en pienso, adelante uno Andrea, no puede decir lo que que todas digo las es que decisiones, no todo podemos, puede estar en contra del presidente Santos. la tranquilidad y la seguridad jurídica de un país es que tengamos el mismo rasero para todo. Ahí es cuando nos da esa inseguridad que las cortes fallan según el color político o según la situación del gobierno o según de quién sea. Entonces ahí es donde uno pierde la credibilidad, porque entonces dice, entonces este magistrado tiene alguna orientación o no la tiene o qué orientación la tiene. Si la Corte Constitucional Suprema o todas las altas cortes fallaran con un mismo rasero para las mismas situaciones, eso le da tranquilidad a uno. Entonces, y yo sí estoy de acuerdo, Andrea, con algo, es que sea un llamado de atención de ahora en adelante, hombre, qué práctica se va a hacer y qué no, listo. Ya sabemos que eso no se puede, entonces para todas no se puede de ahora en adelante. De acuerdo. Una buena conclusión para ese segundo bloque. José David, quédese con la idea. Voy a una pausa comercial. Hoy estamos hablando de cómo va a afectar a la economía colombiana o si va a afectarla. Que la Corte Constitucional haya derogado la ley de financiamiento. Lo pueden hacer, el hashtag es #SumColombia, nuestro debate y nuestra conversación el día de hoy. Ya volvemos. Seguimos en Suma la Noticia. Hoy debatimos si va a afectar a la economía colombiana que la Corte Constitucional haya derogado a la ley de financiamiento. Es lo que hablamos el día de hoy. La ley de financiamiento contempla 7 títulos para la recaudación de recursos, impuestos sobre las ventas, impoconsumo, disposiciones de renta para personas naturales, impuesto al patrimonio, evasión tributaria, medidas para la reactivación económica, aumento del recaudo mediante la seguridad jurídica y disposiciones finales. José David, para entender entonces, se declara inexequible la ley, tienen hasta el 31 de diciembre, mientras tanto está vigente, el gobierno tiene hasta esa misma fecha también para tramitar la otra. Entonces, si nos ponemos a pensar, ¿no va a pasar nada? Pues tienen hasta el 31 de diciembre para aprobarla, y si de aquí al 31 de diciembre no la aprueban, tampoco es la catástrofe, porque la misma Corte Constitucional dijo, bueno, listo, a partir del 1 de enero entran en vigencia todas las normas que hayan sido derogadas o modificadas por esta ley de financiamiento que estaban anteriormente. Sí pienso que es una catástrofe. Entonces, si no se llega a aprobar. No estamos ante un vacío jurídico. Ya, si nos gustan o no nos gustan las normas, claro, eso es pero distinto. si desde el 1 de enero volvemos al inicio, el hueco para el Estado va a ser complejo. Pues es que ahí es donde está la ¿O discusión. de dónde vamos a sacar, o de dónde va a sacar el gobierno el dinero? Una compensación, Andrea, porque igual hay muchos incentivos donde se va a dejar de recaudar. Exacto. Ejemplo, el incentivo del IVA e ICA descontable por la importación de bienes de capital. Se va a dejar de recaudar 7 billones de pesos. Además de eso, yo te pongo, Andrea, el caso. Tú eres un inversionista de Estados Unidos y te dicen, oye, en Colombia aprobaron algo donde usted va a pagar impuesto de renta 0 pesos por los próximos 10 años si invierte en el sector agropecuario. Y además tiene que generar 300 empleos o 500 empleos. El señor listo. Tengo los 50 millones de dólares, ya aquí, listo, voy a llegar, me aprobaron, listo, todo este año estuvo pendiente y de pronto pasa esto. ¿Tú cómo estás hoy? Que de pronto el Congreso va a sacar una ley de financiamiento al 31 de diciembre y ya estamos terminando octubre. Entonces, tú con esos 50 millones de dólares que empezaste un trámite, que sacaste de tu bolsillo, y así hay muchos colombianos, además de los 13 billones de pesos que ingresaron a Colombia para declararlos. Además del régimen simple que muchos colombianos se sometieron, que ya son 9.000 colombianos que se metieron. Entonces, ¿eso qué vamos a hacer con toda esta gente? Además de lo que nosotros esperamos que se reactive la economía, porque Ciro, bajando lo que renta. decimos es que no hay seguridad en que el Congreso vaya a aprobar esa ley. No, yo les puedo decir, he oído a varios compañeros de diferentes partidos con una conciencia que acá tenemos que pensar en país, hay que hacerlo. Tenemos que pensar en la estabilidad económica de nuestro país y sobre todo en muchas expectativas que se han generado a través de esa ley de financiamiento. Cuando decimos el Congreso el responsable, pero dentro del Congreso hay responsables, hoy estaban hablando del expresidente de la Cámara, del Senado y de la Cámara de Representantes. ¿Son los responsables, José David? Pues yo en principio no veo que haya que nombrar a un congresista en particular, bien sea el presidente del Senado o el presidente de la Cámara de aquel entonces. Simplemente yo siento, eso es como lo decía el senador, eso es una práctica que pasa mucho en los gobiernos en los que tienen el afán de hay que sacar esto, entonces van, como tienen una bancada mayoritaria, dicen, listo, yo ya apruebo allá, aprueben esto acá. Y su bancada se lo aprueba sin mayor discusión, porque además se ahorran un trámite. Porque no solo no se ahorran la discusión que están dando en ese momento en la Cámara, sino además se ahorran un trámite que es la conciliación. Si, por ejemplo, hubiese habido un texto en Senado y un texto en Cámara con diferencias, había que conciliarlo para tener un solo texto, porque obviamente la ley Andrea, no puede tener dos termas. Entonces, pues el gobierno presiona pues para sacar el trámite mucho más rápido, y ahí es donde se cometen los errores que son muy graves. Yo como senador del Centro Democrático, y tengo que ser muy sincero, espero que haya menos cambios posible.
Si hay, los más pequeños. Pero Pero te voy a decir sí. que le espero que la Corte Constitucional ahora no nos diga el próximo año cuando la demanden, oiga, salió la misma, ¿eso qué quiere decir? Que no la debatieron, entonces tampoco fue como yo quería que debatieran y como discutieran. Entonces también Pues va a ser tienen que declarada inexequible. O sea, tampoco, porque es que... ¿ves pero a dónde voy? el gobierno la ha tenido cuesta arriba, Ciro, en el Congreso. ¿Qué tan fácil va a ser? Pero Porque mira, por eso entonces un poco es que pasa lo que pasa con la ley Claro. de financiamiento por lo difícil que ha sido para el gobierno, pues el Congreso Ha sido de muy Colombia, difícil ha y sido sobre todo el complejo. año pasado Entonces, teníamos una reforma a la justicia, de una acuerdo, reforma que política, no una ley de pasaron, que no financiamiento, pasaron. bienal de Bueno, esta regalías, pasó. ley de presupuesto, teníamos una cantidad y una meta muy ambiciosa, pero yo sí pienso que es un Congreso que ha sido muy difícil de manejar, digamos, no está aceitado, enmermelado Todos los como decimos proyectos. nosotros, pero ha sido un Congreso que ha discutido. El plan de desarrollo lo discutimos días enteros, hasta jornadas de más de 15 horas. Incluso la ley de financiamiento, así la Corte Constitucional diga que no se debatió. Yo estuve en varias de las sesiones donde debatimos hasta altas horas de la noche, días seguidos, para poder sacar algo muy bueno En y una que de las incentivara la cámaras, faltó economía. en la otra. Pero, No, en pero el José David. el punto, se me fue la paloma, pero el punto es, Hacíamos Cámara y Senado. el punto es que no debatieron El en un punto es lado. que es un buen precedente, José David, lo que Sí, está haciendo sin la duda, Corte. yo sí creo que hay que respetar y garantizar los principios del trámite legislativo. Esto lo hace la Corte Constitucional muy a menudo en Colombia, O es sea, decir, hacer respetar los ¿hay principios, precedentes de esto? hacer respetar los principios de legalidad y los principios de publicidad, especialmente en temas tributarios, sí que lo ha hecho. ¿ha tumbado porque la Corte antes sí que lo unas ha leyes hecho, tan importantes como estas? pueda que no toda la ley, pero por ejemplo, el principio de legalidad. En los temas tributarios es muy importante porque hay un principio universal, ni siquiera del derecho colombiano, sino un principio universal de que el tributo tiene que tener una representación, tiene que estar basado en representación. Pero hay precedentes de esto de antes, José David, si vulneramos ¿en otros eso, sin duda gobiernos? sí. De normas que hayan tumbado en su totalidad por trámite, muchas cosas. Muchas por veces trámite, sí. por trámite. Claro. Sí. Una ley de esta envergadura no se ha declarado inexequible en la totalidad como la declararon esta vez. Ninguna reforma Lo que tributaria pasa se es que declaró. toca ponderar entre los principios democráticos y, entre comillas, la estabilidad económica, muy importante, pues también, pero obviamente yo sí valoro mucho más los principios democráticos porque son estables. Esto es En eso coyuntural. coincidimos con José David. Yo estoy de acuerdo que hay un principio democrático que se discuta. Claro. Y estoy de acuerdo porque yo fui oposición en los 4 años anteriores y pasaban por encima de nosotros, hasta nos callaban, hasta no nos daban la palabra. Y estoy de acuerdo con José David. Pero te repito, Andrea, que tengan el mismo rasero siempre. No ahora sí y antes no. El presidente Duque, ya para finalizar, José David, ha llamado a mantener la calma. ¿Qué le debe decir el gobierno y quizás no solo al país, sino afuera? El ejemplo que ponía Ciro sobre los inversionistas es importante. ¿Qué le debe decir el presidente Duque al mundo hoy, a los mercados internacionales? Yo creo que el discurso de anoche del presidente Duque estuvo bien. El presidente Duque, pues él sabe que él tiene una labor más importante que no es simplemente dar discusiones políticas del día a día en Colombia, sino él es jefe de Estado y por lo tanto tiene que dar una seguridad Claro, pero a los debe inversionistas. estar contando el dinero y decir, ¿y ahora dónde sacó el resto? Se me vino la paloma que se me había olvidado ahorita y es, no hay un solo proyecto del Ministerio de Hacienda que no haya pasado. No hay uno solo. Sí, un minuto. Entonces va a pasar de aquí a diciembre, sin duda. Yo sí pienso que el presidente también, estoy de acuerdo con José David, estuvo a la altura. Pienso que todos los partidos han salido esta mañana en diferentes medios de comunicación a darle la tranquilidad a los colombianos, a inversionistas extranjeros. Y sí pienso que el Congreso va a estar a la altura para darle una tranquilidad y certidumbre, además, sobre todo certidumbre, a la economía colombiana y a los inversionistas. Interesante lo que ha pasado hoy en Colombia. ¿Cómo afectará a la economía colombiana que la Corte Constitucional haya derogado la ley de financiamiento? Ya regresamos. Gracias a Ciro Ramírez, senador por el Centro Democrático, y a José David Riveros, abogado constitucionalista, por habernos acompañado. Mil gracias. Yo soy Andrea Bernal. Nos vemos mañana con otros temas de debate.